Muy bien, pues vamos a ir al tema. Y estas 2 últimas semanas hemos visto el resumen que Josué hace al pueblo de los milagros, de la guía, de la protección de Dios en la vida del pueblo de Israel. Fueron muchos años, 676 años donde la mano de Dios estuvo sobre ese pueblo. Y del mismo modo vimos como Dios ha estado activo en nuestra vida personal. Dios no ha estado quieto. De hecho, es que ha estado constantemente obrando hasta el punto en que Él te llamó y tú recibiste el Evangelio. Y a partir de ahí, tú vas a empezar a caminar tu vida cristiana. Y no se ha parado quieto, sino que ha estado obrando y obrando y guiando y tratando. Y Él te anima a mirar retrospectivamente. Y cuando tú haces eso, vas a verte necesitado de tomar una decisión. Así que habla de actuar en consecuencia. Y lo vimos la semana pasada que dio 3 mandamientos, ¿verdad? Uno era temer a Dios. El otro era servir a Dios. Y el otro era santidad a Dios. ¿De acuerdo? Temer, servir y santidad a Dios. Y hermanos, esto es aplicable para el creyente hoy en día. Tú has sido salvo, hemos visto. Yo he dado mi vida por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Bueno, ¿qué debo hacer? Temer a Dios, servir a Dios y ser santo para Dios. Y qué fácil es llevar la etiqueta de pueblo de Dios y vivir en otra parte. Y vivir en aguas turbias. Y vivir de un modo distinto. ¿Por qué te crees que la autora de este himno, Mi vida di por ti, escribe esto? Porque es muy fácil para el creyente, a lo largo de la historia está 100% demostrado, incluso en esta iglesia, incluso solamente en tu vida, muchas veces vivimos en aguas turbias. No estamos ni aquí, ni estamos allí. Estamos en cualquier sitio, menos donde deberíamos estar. Efesios 5, 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Antes erais tinieblas y ahora sois luz. Son 2 cosas distintas. No sois luz intermitente. Ahora sí, ahora no. Antes erais tinieblas y ahora sois luz. Andad, por lo tanto, como hijos de luz. Mirad pues, versículo 15, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y no podemos andar en la línea del medio. Y Josué está llamándoles a: señores, tomad una decisión, o uno u otro, pero no hay término medio. Y muchos cristianos, por desgracia, viven en medias tintas, en aguas turbias, indecisos y, en consecuencia, pusilánimes. Y eso no debe ser así. La meta de estas 3 explicaciones es despertar nuestro corazón y entendimiento y llamarnos a tomar una decisión. Él quiere que tú estés al 100% con Él. Que toda tu mente, todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo está al 100% con Él. Él no quiere mitades. Él te quiere al 100%. Así que una consideración genuina y sincera de lo que Dios es para ti como creyente pondrá de manifiesto aquello que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere? Nuestro todo. Nuestro todo. Ahora mira tu vida retrospectivamente. ¿Le has dado tú tu todo a Dios? ¿Le has dado tú tu ser? Todo tu ser, todo tu tiempo, todas tus posesiones, todo lo que tú eres. ¿O te has guardado algo para ti?
cuando hay que decidir, ¿es Él el eje de tus decisiones o hay otros ejes por ahí? ¿Demuestran tus acciones y decisiones que Él es realmente tu todo? Esa pregunta solo la puedes dar tú y por supuesto el Señor ya la conoce. Pero haz esta pregunta: ¿demuestran tus acciones y decisiones que Él es realmente tu todo? Así que vamos a Josué 24, versículos 14 y 15. Josué 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, dice la Biblia, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué? Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué precioso versículo! ¿Cuál es el título de esta predicación? O todo o nada. O todo o nada. El primer punto que tengo para vosotros esta mañana es lo que Dios no quiere. Lo que Dios no quiere. Número uno, lo que Dios no... Voy a intentar enfatizarlo, pero no tengo la pantalla, así que para que quede claro, número uno, lo que Dios no quiere. Versículo 15 empieza: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Qué es lo que Él no quiere? Medias tintas. No quiere mitades. No quiere restos. Está diciendo, si no queréis servirle, servid a otro. O sí o no. O todo o nada. Así que, letra A, punto 1, letra A, ¿al servicio de quién? ¿Al servicio de quién? Tú decides. Tú decides. Fíjate las palabras de Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. ¿A quién sirváis? Pues vaya, hay que servir a alguien. O sirvo a este o sirvo a aquel, pero a alguien voy a servir. No puede ser libre, no puede estar en el limbo. O sirvo a uno o sirvo a otro. Así que servicio sí o sí. Antes, quizás no es la mejor ilustración, pero hace años en España, era difícil, no imposible, pero era difícil librarse del servicio militar, ¿verdad? Podías hacer prórrogas, había gente que era objetor de conciencia, pero era realmente difícil. Yo fui de los últimos que fue, en el 98, y hice la 1000. Era difícil escaparse. Y tu nombre aparecía en el periódico. Y había un día donde el periódico salían unas hojas extras y ahí había la gran lista de nombres. Y ahí estaba mi nombre: Josep Segurado Zopetti, DNI, destinado a Gran Canaria. Así que ahí me fui a Gran Canaria a servir. Pero tenía que servir, sí o sí. Tuve que servir. Y igualmente, nadie es libre, espiritualmente hablando, de no servir. Todos servimos. La cuestión es, ¿a quién sirves tú? Segunda de Pedro 2, 18-19 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. El mundo está lleno de personas que se creen libres, pero que no son libres. Son esclavos. Y no hay nadie que se libre de servir. Josué está diciendo: escogeos hoy a quien sirváis. Si a Jehová o a los dioses. Pero a alguien vais a servir. Y el llamado de día es el mismo.
o tú estás al 100% con Dios, o estás sirviendo a otros. Ahora no sirve a quien da sentido a su vida. Me explico. Josué no estaba hablando de servir a alguien de carne y hueso. No estaba hablando de servir a aquel que reinaba en un trono físico, sino que estaba hablando de servir a aquel, o a aquellos, entre comillas, que hacían diferencia en el día a día, en las dificultades, en las batallas, en la agricultura, en la descendencia, a ese ser invisible que movía todos los hilos para los eventos diarios. Y es obvio que los israelitas no se iban a someter a los reyes amorreos o a los reyes filisteos físicos, porque ellos eran una nación y a ellos no nos vamos a someter. Josué estaba hablando de algo mucho más profundo. Josué estaba hablando de aquello de lo que lo físico depende. Y todas las naciones paganas, sabemos bien, estaban dominadas, estaban controladas por esos dioses paganos, ¿verdad? Desde aquellos dioses al otro lado del río, dioses de Egipto, y la lista es larga: Ra, Anubis, Amón y tantos dioses que ellos tenían, paganismo puro. A los dioses de los amorreos, como, a ver si me acuerdo cómo se llamaba este dios, Amur, como Berit Seri, la diosa del desierto, o los dioses de los filisteos, Baal, Astarte, Asera y Dagón. Tantos dioses. Está diciendo: mira, escogeos hoy a quien sirváis, o a Jehová, o a toda la listra de dioses paganos. Y por supuesto las naciones creían que esos dioses eran los que les ayudaban, los que les prosperaban, los que traían lluvia, los que traían sol, los que traían fertilidad, los que traían tantas cosas. Y su fe estaba puesta en esos dioses. Ahora, servimos a quien, a lo que apela, a lo que da sentido a la vida. Así que, ¿qué apela? ¿A qué apela ese Dios o a qué apela ese Dios? Y el quid de la cuestión está allí. Y no hay que ir muy lejos. Mira lo que hacen esos dioses y mira lo que hace este Dios. Mira el resultado de estos dioses y mira el resultado de este Dios. Mira de dónde provienen estos dioses y mira de dónde proviene este Dios. Y te darás cuenta de la gran diferencia. ¿A qué apelan estos dioses? Los dioses paganos. Pasa a Éxodo 32, versículo 5, cuando Moisés está en el monte y está recibiendo las tablas de los mandamientos, y Dios le dice: este pueblo se ha apartado ya. Y empiezan a descender Moisés y Josué, y dice: y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Versículo 18, y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni de voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó a un campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Qué es lo que despertó este becerro de oro? Despertó la carne. Estas danzas, dice el diccionario de lenguaje bíblico, estas danzas en Éxodo 32 eran posiblemente de naturaleza sexual en el contenido de libertinaje y por lo tanto de jolgorio oculto impropio. Tú miras en la adoración de los dioses paganos, que son el fruto de ¿qué? De la corrupción de la mente humana, de la perversidad de la mente humana,
de dar rienda suelta a la carne, de satisfacer los deseos más vergonzosos de la carne. Y eso es el cúmulo de eso, da el producto de estos dioses paganos. Y Josué está diciendo, ¿a quién sirves tú? Escogeos hoy a quién sirváis. A ese Dios que os libró de los egipcios, que os ayudó a atravesar el Mar Rojo, y que sí que es cierto, os ha dado una ley que al final os dais cuenta que no podéis cumplir, y os llevará a reconocer que necesitáis a alguien, a ese ayo. Pero es un Dios santo que está por vosotros, que os cuida, que os ha guiado, que quiere lo mejor. O servir a estos dioses paganos, que si es verdad, satisfarán vuestra carne, pero estaréis esclavizados a ella hasta vuestra destrucción. Hermanos, hoy en día es lo mismo. El llamado es el mismo. Dios quiere y te pregunta, ¿a quién quieres servir tú? A ese Dios que dio su sangre por ti, que derramó su vida para que tú puedas ser salvo, aun y cuando tú eras pecador. Y sí que es cierto, requiere sacrificio en la carne, y a veces no es sencillo, es difícil, pero es satisfactorio, es beneficioso, es de bendición. Y tienes que decir no a la carne, pero al decir no a la carne estás diciendo no al Dios de este mundo, que sí que te ofrece libertad, sí que te ofrece placer, sí que te ofrece lo que tú quieres ser, los deseos de la vida, la vanagloria de los ojos o de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero al final, el producto, el resultado es muerte. Muerte. Así que decide a quién quieres servir tú. Seguramente tú has conocido el resultado del pecado. Quizás en tu vida está el resultado de haber vivido en pecado por muchos años. Gloria a Dios que te rescata, pero quizás aún queda algún resquicio ahí, que es el resultado de una vida de pecado, que Dios te ha librado de ella, pero ahí está. Y has conocido el poder del pecado. No caigas de nuevo allí. No hay nada bueno. La carne para nada aprovecha. Él te llama a algo mejor, te llama a algo superior, te llama a servirle a Él, a temerle a Él, a ser santo para Él. Es un llamado que no te puede dejar indiferente. Así que la decisión es tuya. Es nuestra decisión. Y tú decidirás de acuerdo a aquello que más te apele. Niños, lo mismo. Cuando uno quiere desobedecer, cuando a alguien se le da un mandamiento, padre, no hagas esto, y eres tentado a desobedecer, es la carne que te llama a satisfacer lo que tú quieres. Pero cuando hay desobediencia, hay castigo. Y hay insatisfacción. De hecho, es que en el boletín, ejemplo de delicada conciencia. Cuenta el reverendo Samuel Kilpin que cuando tenía 7 años, habiendo sido dejado al cuidado de la tienda de su padre, pasó un hombre por la calle gritando: corderitos blancos, supongo que sería un juguete, blancos y limpios a un penique cada uno. Yo deseaba mucho tener un cordero de juguete y no pude resistir la tentación de abrir el cajón de la tienda y coger un penique, con el que hice mi compra. Mi madre sospechó, naturalmente, la forma en que yo había obtenido el dinero y evadí sus preguntas con algo semejante a una mentira. El cordero fue puesto en el estante de la chimenea y era muy bonito. Mas para mí, y aquí está el precio del pecado, mas para mí era una fuente de angustia inexplicable, porque en su conciencia sabía que lo que había hecho estaba mal. Había robado, había mentido, y lo que había comprado con tanta satisfacción se convirtió en una maldición para él.
Solamente sonaba en mis oídos y en mi corazón el pensamiento: no robarás y no mentirás. El sentimiento de culpa llenó mi mente, poniéndome en tal angustia que tuve que salir y con gemidos pedir perdón al Señor. Recordando las palabras de Cristo a la mujer pecadora: tus pecados te son perdonados, sentí que también el Señor había perdonado los míos. Y con un transporte de gozo entré en la habitación donde estaba mi madre y le conté toda la verdad pidiendo su perdón, y como expresión de mi arrepentimiento tomé el pequeño cordero de cartón y lo quemé mientras mi madre lloraba de gozo al ver que como Dios me había dado un corazón sensible al sentimiento de pecado. ¿Por qué leo esta historia? No tenía pensada, pero estaba en el boletín y está ligado a lo que estamos diciendo. Es el pesar del pecado. No hay satisfacción alguna. Quizás el placer es momentáneo, pero cuando el placer desaparece, la angustia del pecado cometido aparece. Y es horrible. Ese es el precio del pecado. Y es lo que José está diciendo: escoger o Dios o el pecado o los otros dioses. Pero vais a recoger el fruto de vuestra decisión. Así que tú escoges: siervo o esclavo. Siervo o esclavo. ¿En qué consiste la elección? ¿En ser siervo de Dios o en ser esclavo del pecado? Y eso no cambia ni cambiará. Dios escogió al pueblo de Israel y lo hizo santo para que fuesen su pueblo y le sirviesen a Él. Pero somos hijos de Dios o esclavos del pecado. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos aquellos que en el mundo te dicen: ¿qué haces? Somos libres, tenemos libertad para hacer... Bueno, mientras no haga daño a nadie, ¿vale? Pero mientras yo no haga daño a nadie, yo tengo libertad para hacer lo que quiera. Ese es esclavo del pecado. Por más que lo quiera negar, es esclavo de pecado. Y tú eres siervo de la justicia. Has cambiado automáticamente de bando si tú escoges ser siervo. Así que o todo o nada. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿O qué es lo que Dios no quiere? O todo o nada. Ir a Apocalipsis 3, 14 al 16. Apocalipsis 3, 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, o al mensajero, o al pastor de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué mensaje tan claro y tan crudo, ¿no? Una iglesia que no es ni una ni otra, está ahí en medio. Esta iglesia no es ni frío ni caliente, hermanos. Despertamos nuestro corazón, despertemos el corazón y deseemos de todo corazón servir a Dios en espíritu y en verdad. Que no hayan medias tintas, que no sea una cosa el domingo y el lunes otra, sino que haya un deseo arduo, vivo y verdadero de vivir para el Señor, con sinceridad y sencillez de corazón. Él quiere tu todo, o no quiere nada. Ahora examina tu vida. ¿Cómo estás tú hacia Él? ¿De qué modo le demuestras que estás al 100% con Él? ¿Estás 100% sirviendo a Dios? ¿En el hogar? ¿En el trabajo? ¿En la iglesia? ¿Con tu vida? ¿Con tus posesiones? ¿Con tu mente? ¿Con tu tiempo? Vivimos en días difíciles. Y por cierto, este pasaje, por supuesto, pensamos que habla de la iglesia actual, esta iglesia fría. ¿Cuántas iglesias, por desgracia, hay que tienen nombre de estar vivos y están muertos?
donde no se predica la palabra, donde tienen una terminología muy clara, así, de gloria a Dios, aleluya, amén, hermano. Pero después están huecos por dentro. Nosotros debemos vigilar por nosotros mismos, para que eso no ocurra aquí, para que cada miembro, cada persona de esta congregación tenga el deseo de servir a Dios, desde los más pequeños a los más grandes, porque es lo realmente importante. Ya no es la iglesia en sí, nosotros, sino cada uno individualmente. Y cuando cada uno individualmente están llenos del Espíritu, están andando en el Espíritu, no están contristando al Espíritu, están viviendo en amor, en verdad, es entonces cuando esta iglesia está viva. Esta iglesia está ardiendo por el Señor. Y esta iglesia honra a Dios como iglesia. Y Él no quiere que seamos tibios, o todo o nada. Romanos 6, 22 a 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, de la esclavitud del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado, el resultado del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes estábamos con la chaqueta de la esclavitud y recibíamos como resultado la muerte. Pero ahora la chaqueta ha cambiado y ahora somos siervos de Dios y tenemos como resultado vida eterna. Ahora tú escoge, esa es la verdad. Si tú has sido salvo, tú has aceptado esa verdad. Pero ahora escoge en consecuencia. Ya deja la vida vieja. Deja el pecado y vive para Dios. Es lo que está llamando. Llama a una decisión. Y Josué está llamando a una elección clara, voluntaria, precisa y definitiva. Uno u otro. Segundo punto, donde Dios está. Donde Dios está. El primero, lo que Dios quiere. El segundo, donde Dios está. Josué 25:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿A qué me refiero al decir donde Dios está o donde Dios no está? Porque está o no está. Solo hay dos bandos, como solo hay dos familias, como solo hay verdad y mentira. No hay 3, 4. Otro día, esto está muy de moda hoy en día, había alguien preguntando: ¿cuántos géneros hay de persona? ¿Cuántos hay? 2. ¿Verdad que sí? Está el hombre y está la mujer. ¿Hay más? No hay más. Aunque hoy hay muchos que digan que hay muchos. Los niños, niñas y niñes. La aberración que se está promoviendo hoy en la sociedad actual. Pero no te dejan de engañar. Hay 2. O hay niño o hay niña. No hay niñes. ¿Vale? Es una falacia, es una mentira. O Dios está o Dios no está. Hay 2, no hay 3, no hay término medio. Y Josué está llamando a esta división, y cuando les recuerda esto, les expone un panteón de dioses. Es como que se abre el telón y aparecen aquí los dioses amorreos, los dioses egipcios, los dioses de los filisteos, los dioses de todas las naciones paganas. Y está diciendo: escogeos a quién servir. Si a los dioses de los amorreos, y aquí están todos ellos, o a Jehová. Y debajo de esos dioses está el resultado de lo que ocurre cuando uno adora a esos dioses. Curiosamente, Josué está hablando de un pueblo que había conquistado a los pueblos de esos dioses. El dios de la guerra de los filisteos, fuese quien fuese,
no había tenido el poder para frenar al Dios verdadero. El Dios de tal no podía parar al Dios verdadero. Pero Josué les dice: ¡hey, escogeros! Porque obviamente la idolatría estaba en el pueblo. ¿Y cuántos cristianos hay hoy en día que están viviendo en pecado? Que disfrutan del pecado, que están todavía arrastrados por la carne a hacer aquello que no conviene. Bueno, este mensaje es un reto. Y Dios no está aquí, Dios está allí. ¿A quién sirves tú? La elección es suya. Y la decisión es ahora. Es hora de decidir. Hebreos 3:15, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Dios quiere que cuando Él toca tu corazón, cuando Él te muestra verdad, tú decidas. Tú tomes la decisión correcta. Ahora, no después, ahora. Mira el fruto de las obras de la carne. Mira el fruto de la filosofía de este mundo. Mira el fruto de las decisiones de todos aquellos que deciden hacer como bien les parece, sin tener en cuenta la moralidad de Dios. Mira el fruto. Mira el mundo, mira las noticias. Mira las aberraciones que se dicen hoy en día. Ahí me pasó, Guillermo, fuiste tú creo, un vídeo de Irene Montero, esta gran ministra. Madre mía. Qué barbaridades llega a soltar esta mujer. Qué triste. Es el fruto de una mente depravada. Es así de claro. Una mente depravada. Y créeme, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Tú sabes por qué hoy en día la sociedad está como está? El otro día iba por la calle, muy triste, un grupo de jóvenes, escúchame aquí, todos. Un grupo de jóvenes, yo iba caminando por la calle y estábamos pasando un paso de peatones y eran pues 5 o 6 jóvenes, iban en grupo. Y había un señor mayor pasando el paso de peatones. ¿Sabes qué es lo que hizo la señora mayor? Se tuvo que parar porque la arrollaban. Ninguno se apartó para dejarla pasar. La juventud de hoy en día no se preocupa de nada. No tiene respeto por sus mayores. Y la mujer se quedó así parada. Y pasaba otro señor mayor enfrente, en dirección contraria, y es como que se ríe y dice: si no me paro es que me arrollan. ¡Qué triste! Pero eso es el fruto de haber dejado la autoridad de lado. Como si la autoridad fuera mala. Ahora es normal atacar a la policía, tirar el bote de pintura, y no es que la policía no haga nada. A la autoridad. Pues están para ayudar, para proteger, pero no. Tenemos libertad para expresarnos como queramos, incluso con bote de pintura, incluso si hay que tirarles palos. Y no haga nada la policía. A ver, es cierto que hay abusos a veces. Gracias a Dios son pocas veces que ocurren. Pero están para proteger. No hay respeto por la autoridad. Vi otro vídeo estos divertidos donde los niños en el año 80 y sale el niño, el señor pone la mano, que es un señor adulto, no pone la mano y el padre pues le da y el hombre aguantando ahí, ¿sabes? ¿No? Los niños en el año 90 y sale y ya como aguantando pero ya así con un poco de dolor. En el año 2000 y ya como que está apartando, ¿no? Y en el año 2022 y el niño coge el palo y le da al profesor. Es así. ¿Pero por qué? Porque no hay autoridad. Porque no se predica la autoridad. El mundo está como está. Porque he cogido este libro donde hay principios básicos, donde hay bien y mal, donde hay absolutos, donde hay una justicia moral, donde hay verdad, y sencillamente lo ha tirado a la basura y ha dicho: esto no vale, vamos a vivir como queremos. ¿Vale? Pues aquí está el fruto de lo que estáis sembrando. Una sociedad distorsionada, donde ya no saben si son niños o niñas, donde ya lo más obvio deja de ser obvio, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo,
vamos a la destrucción de la sociedad. Ahora, tú como creyente tienes que ser capaz de decir, no, Dios no está allí. Dios está en toda justicia y verdad. Yo voy a seguir los caminos de Dios, incluso cuando la sociedad esté en contra. Yo y mi casa, como dirá más adelante, serviremos a Jehová. Esta es mi decisión. Y esto es lo que hay que hacer. Tanto niños como jóvenes como adultos debemos seguir la verdad del Señor Jesucristo. Thomas Watson dice, el mundo es un enemigo halagador. Te mata mientras te abraza. A quien el mundo besa, lo traiciona. Está el cielo en tu mirada y Cristo en tu corazón y el mundo bajo tus pies. Ese es el camino que debemos decidir tomar. Y finalmente, número 3, lo que a Dios honra. Lo que a Dios honra. La última parte del versículo dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para Josué no había ninguna duda. Y en consecuencia también para su familia. Por lo menos mientras estuviesen bajo su techo. ¿Qué estaba diciendo Josué con esta frase? Número 1, Josué, como cabeza de familia, tomó las riendas. Escúchame, hombres, maridos, padres. Josué, como cabeza de familia, tomó las riendas. Yo, Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Y la Biblia es muy clara en cuanto al orden en la unidad familiar. ¿De acuerdo? Es muy clara. Dios pone en el hombre la responsabilidad de guiar espiritualmente a su familia, tanto a su esposa como a sus hijos. Es responsabilidad del varón. Y para ello debe tomar las riendas. Así que por favor, prestemos atención, porque muchas veces, por desgracia, es la mujer la que tiene la iniciativa. Y para ello debe seguir el patrón bíblico de liderazgo. El marido es cabeza, no cabecera, cabeza de la mujer. Y la mujer es la ayuda idónea del hombre, del marido. Pero el marido, como ya hemos visto en el pasado, y como dice la Biblia, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que no está hablando de machismo, ni de despotismo, ni de nada que se le acerque. Bíblicamente hablando, el marido es cabeza de la mujer, de la familia, y la mujer debe someterse al marido. Pero el marido debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente. No mirando por mis intereses, sino realmente por los intereses ¿de quién? De mi esposa. Yo ya no soy el primero. No es que soy el cabeza. Me tienes que obedecer. Me tienes que poner las zapatillas cuando llego a casa. Tienes que limpiarme el suelo de la casa, hacerme la cocina. Tienes que tal. Que es lo que se ha usado este versículo para decir. No está diciendo eso. Está diciendo que tiene que liderar. Tiene que liderar. Tiene que ser ejemplo. Tiene que amar. Tiene que respetar. Tiene que ser el líder que la esposa necesita. Y también que los niños necesitan, por supuesto. Así que el marido debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y bajo ese liderazgo la mujer debe someterse al marido, quien se sacrifica por ella.
Y a su vez, los hijos deben obedecer a los padres. De esto hablamos hace un tiempo, así que no me voy a hablar más al respecto. John Bunyan escribe: maridos, sed tan creyentes hasta el punto de hacer que la esposa diga: Dios no solo me dio un esposo, sino un esposo que es una predicación diaria de cómo Cristo trató a la iglesia. Cogedlo por lo que es. Número 2. Josué no solo se erige como cabeza de familia, sino que Josué considera y decide. Josué considera y decide. Él dice: mira, haced lo que queráis, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Él considera y decide. El pensamiento de Josué es independiente de lo que haga el resto. Si vosotros queréis ir al precipicio y saltar por el barranco, allá vosotros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde va Vicente? No, perdón. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? No me cuadraba. Bueno, ¿dónde va la gente? ¿O lo he dicho bien? No, Vicente, la gente no va a hacer. Está bien, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Ahí está. ¿Dónde van todos, no? Sí, eso. No me cuadraba. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde van todos? ¿Dónde va todo el grupo? Allí voy yo. No sea que yo esté mal y los demás estén bien. Josué se para, considera, se sienta, reflexiona y ve lo que Dios ha hecho por su pueblo. Es innegable. Y Josué era uno de aquellos pocos, juntamente con Caleb, que quedaba, que había visto el poder de Dios de un modo increíble. Cuando ellos salen de Egipto, y tiene que ser joven, muy pequeño, cuando llegan al monte Sinaí y Josué sube con Moisés y ve cómo Dios habla a Moisés y recibe las tablas, ve cómo Dios los lleva por el desierto 40 largos años, y cómo Él provee del maná, y cómo la ropa no acaba, no se gasta, cómo sus pies no se duelen, y cómo Dios saca agua de donde no había agua, cómo Dios les hace comer, cómo Dios les hace cruzar el Jordán, cómo Dios les ayuda a conquistar la tierra prometida, y Josué lo vive y es capaz de decir: es tan obvio que yo y mi casa, haced lo que queráis, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Es ir a contracorriente. Esa es la vida cristiana. El mundo se va a la muerte, directo a la autodestrucción. Está en modo autodestructivo. La sociedad está en modo autodestructivo. Pero hay un pequeño grupo de creyentes que debe permanecer fiel a la verdad. Y aunque el mundo quiera destruirse, nosotros serviremos a Jehová. Josué considera y decide. Y finalmente, para concluir, Josué se erige como ejemplo. Josué se erige como ejemplo. ¿Y cuán necesitado está el mundo de buenos ejemplos? Él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en este grupo de personas que estaban presentes, Él da un paso al frente. Y Él dice: haced lo que queráis, yo voy a hacer lo correcto, yo voy a ser de ejemplo. Y este mundo está necesitado de buenos ejemplos. Este mundo está necesitado de padres que sean buenos ejemplos a sus hijos. Si tú quieres que tu hijo escuche la predicación, sé buen ejemplo y escucha la predicación. Si tú quieres que tus hijos tomen notas, sé buen ejemplo, toma notas. Si tú quieres que tus hijos hablen bien, sé buen ejemplo, habla bien. Si tú quieres que tus hijos te traten bien, sé buen ejemplo, trata bien a tu esposa. El mundo está necesitado de buenos ejemplos. ¿Cuán necesitada está la iglesia de buenos ejemplos?
Ninguno tenga en poco tu juventud, dice Pablo a Timoteo, hablando a alguien que era joven. Jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que es ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Cuán necesitada está la iglesia de hombres y mujeres, adultos, responsables, maduros, que estén dispuestos a servir al Señor en lo que Él les dé. Que sean buenos ejemplos, como Josué dio el primer paso, para que los demás pudiesen seguir, ser buenos ejemplos. Cuán necesitados están los jóvenes de buenos ejemplos. En fin, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, nos llama que somos la luz del mundo, somos ejemplos. Debemos ser ejemplo de la luz del Evangelio, de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Así que con su decisión de seguir a Jehová, Él da el primer paso, el más difícil. A veces, la primera piedra es la que provoca una luz y hace que más caigan. Él dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y después la reacción del pueblo es que nosotros también lo haremos. Pero Él se pone como ejemplo. Y tú puedes también ser ese ejemplo. Y por tu ejemplo pueden seguirte tus hijos. Y por tu ejemplo, el hermano de al lado puede animarse a seguir adelante. Pero si tú eres una que dice, no, yo no hago nada, a menos que lo haga el vecino. No, nadie lo hace, así que yo tampoco lo voy a hacer. No, nadie se apunta a la lista de limpieza, así que, gracias a Dios no es el caso, pero no, nadie se apunta a la lista, así que yo tampoco. No va a ser yo el primero, ¿no? Quizás si esto es lo primero, que demuestra un espíritu de servicio. Los demás se animan. ¡Y gloria a Dios! Pero Dios nos llama a ser buenos ejemplos. Así que te animo a que examines tu vida y tu corazón. Asegúrate de que estás siguiendo a Jesús, no a tu carne. Asegúrate de que no hay nada que entorpezca tu caminar cristiano. Demuéstrate a ti mismo que no estás en medias tintas, que estás en el bando de Dios y que estás dispuesto a hacer aquello que honra a Dios. El servirle, el temerle y el ser santo.